El testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, seminario en línea de Shincheonji, pastores, seminaristas y santos, mucho gusto. Soy el anfitrión Baek Sung-kwon, instructor de Shincheonji Iglesia de Jesús. En primer lugar, doy gracias y gloria a Dios por permitirme esta vez entender la voluntad y el propósito de Dios contenidos en los 66 libros de la Biblia. En este seminario, basado en los 6 interrogantes, estamos testificando de la obra y el orden de Dios registrados a lo largo de la Biblia. Ahora es el momento en que los secretos del reino de los cielos se revelan claramente y estamos presenciando incluso las profecías y sus realidades que se cumplieron según esas palabras. Oremos a nuestro Padre Dios con un deseo sincero de entender completamente los secretos del reino de los cielos y su significado escondido en cada capítulo del Nuevo Testamento. Empecemos en una oración. Gracias y gracias, Santísimo Padre Dios. Le agradecemos sinceramente por permitir la revelación del cielo a través del seminario en línea de Shincheonji, el testimonio sobre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. Bendice a todos los hijos de Dios que asisten en este momento para que puedan recibir su bendición y disfrutar del reino de los cielos y la vida eterna. También, por favor, trabaje para que la palabra de verdad se predique incluso a aquellos que no pudieron asistir, para que todos puedan venir hacia usted, Dios, y ser salvos. Gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy recibiremos el testimonio de la palabra bajo el tema de la lección 17, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguramente hay pocas personas que no conocen del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal que se encuentra en el huerto de Edén en Génesis, si es que somos creyentes. Dios dijo que si come uno del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá, y si uno come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Si el fin de la fe de los creyentes es el cielo y la vida eterna, ¿no deberíamos conocer este árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal si nosotros realmente anhelamos esa vida eterna? A través del seminario de hoy, esperamos sinceramente que todos ustedes lleguen a comprender completamente la realidad del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, reciban y disfruten las bendiciones del cielo y la vida eterna. Invitemos al instructor Song Yong-gil de la iglesia de Gyeongju de la tribu de Tadeo, que testificará la palabra hoy. Saludos a los pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que desean el reino de los cielos y la vida eterna. Mi nombre es Song Yong-gil, líder de la iglesia de Gyeongju de la tribu de Tadeo de Shincheonji Iglesia de Jesús. Le agradecemos sinceramente su asistencia al seminario en línea de Shincheonji sobre el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. El título de la palabra que compartiremos hoy es Lección Intermedio 17, la realidad del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. El texto principal es Juan capítulo 15, y el texto de referencia es Génesis capítulo 2 y 3, Daniel capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 22. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal se mencionan claramente en la Biblia. Sin embargo, parece que todos los pastores del mundo aún no han encontrado una respuesta definitiva a su significado. Entonces, espero que se tome el tiempo de escuchar el testimonio de Shincheonji sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal y encuentre su respuesta. Miremos al punto principal de
Juan capítulo 15, el texto principal de hoy. Juan capítulo 15 tiene 27 versículos en total. Los versículos 1 al 8 son sobre la vid verdadera y sus 12 pámpanos y su fruto. Los versículos 9 al 17 son sobre los mandamientos y el amor de Jesús. Y los versículos 18 al 27 son sobre la persecución que reciben los que pertenecen a Dios. Primero, leamos y resumamos el contenido de Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera y llamó a los 12 discípulos los pámpanos. Y si se vuelven uno con Jesús, quien es la vid verdadera, pero no dan el fruto, serán quitados, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí el fruto se refiere a los santos que nacieron con la palabra de la verdad, como dice en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y el pámpano limpio que da muchos frutos es la que se hace uno con Jesús y lava su corazón con las palabras de Jesús y obedece la palabra de verdad, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si es así, ¿por qué Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera? La razón es que es un árbol plantado por Dios verdadero y se llama la vid verdadera para distinguirla de las vides falsas de los gentiles en Isaías capítulo 5. La vid verdadera y la vid silvestre representan al árbol que pertenece a Dios y el árbol que pertenece a Satanás, y se comparan al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. A continuación, veremos el versículo 6 en adelante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús, quien es la vid verdadera, dice que el pámpano que en él no permanece será echado fuera y se secará y se quemará con el fuego. Pero si las palabras de Jesús permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en Jesús, nuestras oraciones seguramente se harán. Y Jesús dijo que al dar fruto, Dios es glorificado y podemos convertirnos verdaderamente en discípulos de Jesús. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8,
nos da a conocer la importancia del evangelismo, de ser uno con Jesús, la vid verdadera, y dar los frutos. Para entender completamente la vid verdadera del texto principal, necesitamos conocer el árbol espiritual en la Biblia. Solo hay dos árboles espirituales en la Biblia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, echemos un vistazo al tema de hoy, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice que en el huerto de Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la lección de hoy, abreviaremos el árbol de la ciencia del bien y del mal como árbol del bien y del mal. Los acontecimientos de la Biblia comienzan con estos dos árboles. En Génesis capítulo 3, versículo 22, se dice que si come del fruto del árbol de la vida, tendrá vida eterna. Y en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice que si come del fruto del bien y del mal, ciertamente morirá. Si la vida y la muerte se deben a estos dos árboles y sus dos frutos, ¿no sería lo más importante conocer sobre esto? Sin embargo, ¿por qué no conocíamos este contenido tan importante hasta ahora? La razón es porque Dios lo ha escondido en un secreto. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal son secretos que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Y Jesús lo reveló en parábolas hace 2000 años. Pero hoy en día, en el tiempo de la segunda venida del Señor, que es el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, todo es revelado claramente. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal no son árboles físicos, sino árboles figurativos. El árbol de la vida es un árbol con la semilla de la vida de Dios y el árbol del bien y del mal es un árbol con la semilla de la muerte de Satanás. Ahora, a través de la explicación del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal que están registrados en parábolas y alegorías a lo largo de la Biblia, les hablaré de estos dos árboles y de sus frutos. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que cuando crece, se hace un árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esto lo refirió como reino de los cielos. Entonces, ¿qué son la semilla de Dios, el árbol, las ramas y las aves de Dios que se convierten en el reino de los cielos? En Lucas capítulo 8, versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús, el verdadero pastor de Dios, es comparado a un árbol. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, los discípulos de Jesús son comparados a las ramas. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16, el Espíritu Santo se compara con una paloma, una ave. En conclusión, el reino de los cielos es comparado con el verdadero pastor que nació de la semilla de la palabra de Dios y su organización, a la cual desciende el Espíritu Santo. ¿Quién era la realidad del árbol que se convirtió en el reino de los cielos hace 2000 años? Jesús, ¿correcto? El Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús, el Hijo de Dios, y en Juan, capítulo 14, versículo 6, se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Entonces,
Jesús, el pastor prometido, quien es la vida y la vid verdadera, fue el árbol de la vida en el tiempo de la primera venida. Y dijo que los 12 discípulos son las 12 ramas. Así que la realidad del árbol de la vida es Dios, la fuente de la vida, y el verdadero pastor y su organización que está con Dios. La realidad del árbol de la vida en la primera venida es Jesús y los 12 discípulos. Ahora, veamos sobre la vid silvestre, es decir, el árbol del bien y del mal. En Isaías capítulo 5, vemos que se plantaron las vides más escogidas, pero dieron uvas silvestres. Sin embargo, dado que las vides más escogidas que dieron uvas silvestres son el hombre de Judá, una persona es comparada con un árbol. Y la vid silvestre que nació de la semilla de la muerte del diablo es el árbol del bien y del mal. Entonces, para examinar sobre el árbol del bien y del mal, leamos Daniel capítulo 4, versículo 20 al 22. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En Daniel capítulo 4 se dice que el rey de Babilonia es un gran árbol, y debajo del árbol moraban bestias del campo y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Al ver que las bestias del campo estaban morando, ¿no se refiere esto a la vid silvestre? Entonces, las aves que anidan en este árbol se refieren a los espíritus malignos. Jesús, sobre el cual vino el Espíritu Santo, es llamado la vid verdadera y el árbol de la vida. Entonces, el rey de Babilonia, sobre el cual vino el espíritu maligno, es llamado la vid silvestre, el árbol del bien y del mal. Además, el pueblo que pertenece al rey de Babilonia, su organización, se compara con las ramas, hojas y sus frutos. Por lo tanto, la realidad del árbol del bien y del mal es el falso pastor y la organización que está con Satanás. Y la realidad del árbol del bien y del mal en la primera venida es el falso pastor de Satanás, los escribas y los fariseos y sus miembros, a quienes Jesús llamó serpientes y víboras. Para resumir la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida es Dios y el verdadero pastor y su organización. Y la realidad del árbol del bien y del mal es Satanás, el falso pastor y su organización. Ahora, veamos sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal en la segunda venida. Primero, leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El contenido de Apocalipsis capítulo 22 nos da a conocer que así como Jesús y los 12 discípulos se convirtieron en el árbol de la vida y dieron fruto en el tiempo de la primera venida, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis hay obra de los que nacen de la palabra de vida, se convierten en el árbol de vida dando fruto a través de 12 frutos.
Jesús, que es el árbol de la vida hoy, elige al vencedor como mensajero en Apocalipsis 2 y 3 y trabaja junto con el vencedor. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que le escribiría al vencedor el nombre de Dios, el nombre de Jesús y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que es el reino de los cielos del mundo espiritual. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, prometió que el vencedor se sentará en el trono junto con Jesús. Por lo tanto, la realidad del árbol de la vida en la segunda venida del Señor es el vencedor, el pastor prometido del Nuevo Testamento que está con Dios, quien es el árbol de la vida y Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dijo que le daría de comer el fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso al vencedor. Aquí, el paraíso significa el reino de los cielos en el mundo espiritual donde Dios está. Y el fruto del árbol de la vida es la palabra revelada, recibida de Dios, el árbol de la vida y Jesús, que es la palabra del libro abierto de Apocalipsis capítulo 10. Además, las 12 tribus del nuevo Israel espiritual en Apocalipsis capítulo 7, creado a través del vencedor, es decir, el nuevo reino y nuevo pueblo, las 12 tribus de Shincheonji en Apocalipsis capítulo 21, son la realidad del árbol de la vida. En resumen, la realidad del árbol de la vida y las 12 ramas en la segunda venida del Señor son el pastor prometido, el vencedor, el nuevo Juan, y las 12 tribus de Shincheonji. Y la realidad del fruto del árbol de la vida es la palabra revelada del nuevo pacto prometido por la sangre de Jesús, es decir, la verdad. Además, como en Santiago capítulo 1, versículo 18 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, son los santos nacidos con la palabra de la verdad. Como la palabra en Apocalipsis capítulo 22, el único lugar que produce fruto a través de las 12 ramas, es decir, las 12 tribus dando su fruto cada mes, son las 12 tribus de Shincheonji. En todo el mundo entero, no hay otro lugar que no sea Shincheonji que dé frutos a través de las 12 tribus. En cumplimiento del nuevo pacto, el Apocalipsis, Dios creó las 12 tribus de Shincheonji cosechando y sellando a los nacidos de la semilla de Dios. Y como se prometió, en Apocalipsis capítulo 21, en este lugar descenderá la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, del cielo, y se hará una. Esta es la realidad del árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, no se registran sobre las aves en el árbol de la vida, pero es natural que las aves hacen nidos en un árbol. El ave se compara con el espíritu, por lo que el ave que mora en el árbol de la vida es el Espíritu Santo. Dios es espíritu, y Jesús, los ángeles, los mártires son todos espíritus santos, y están con el árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 22. Esto se refiere al reino de los cielos en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Así que este árbol de la vida es el árbol del reino de los cielos. Entonces, para examinar la realidad del árbol del bien y del mal en el tiempo de la segunda venida, leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es la realidad del árbol del bien y del mal en el tiempo de la segunda venida del Señor? En Apocalipsis capítulo 17, una ramera está sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y el nombre escrito en su frente es Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18 vemos que esta Babilonia es el reino de Satanás que ha destruido a todas las naciones. Comparado con un árbol, es la vid silvestre, el árbol del bien y del mal donde moran las aves inmundas. Esta ramera de Babilonia y su organización fornicaron con Satanás, recibieron su espíritu y se casaron. Es el pastor que dio a luz a hijos espirituales a través de la semilla de Satanás. Y es la realidad del árbol del bien y del mal como el rey de Babilonia en Daniel capítulo 4. En resumen, la realidad del árbol del bien y del mal en la segunda venida es Babilonia, la ramera, y su organización. Babilonia, la ramera y su organización destruyeron todas las naciones con el vino de fornicación y hasta hicieron casarse con los demonios. Entonces la iglesia de hoy también es parte de las naciones caídas, ¿no es así? ¿Y cuál es el vino de fornicación en Babilonia que destruyó a todas las naciones? Deuteronomio capítulo 32, versículo 33, dice que el vino del adversario es veneno de serpientes y veneno de víboras. La realidad del fruto del bien y del mal es la doctrina falsa, los comentarios que dan los pastores falsos, que son como la serpiente. Sin embargo, el árbol del bien y del mal que ha engañado a todas las naciones durante 6,000 años no se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. ¿Cuál es la razón? Esto se debe a que el árbol del bien y del mal de Babilonia es juzgado y destruido, y el dragón es encarcelado en el abismo. De esta manera, en Apocalipsis capítulo 22, solo existe el árbol de la vida. Y comienza la era del reinado de Dios, quien es el árbol de la vida. Hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, la segunda venida del Señor, en medio de las naciones engañadas, espero que todos nos demos cuenta de la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, y seamos parte de las 12 ramas del árbol de la vida para recibir la salvación y la vida eterna. Ahora, resumiremos las palabras de Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. Las palabras de Juan capítulo 15, versículos 9 al 17, son contenidos de los mandamientos y el amor de Jesús. En versículo 9 en adelante, dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús dijo que así como Él guarda los mandamientos de Dios y permanece en el amor de Dios, cuando guardemos los mandamientos de Jesús, estaremos en el amor de Jesús. Y como mandamiento que Jesús ha dado a los discípulos, dijo que se amen unos a los otros.
Ahora veamos el versículo 13 en adelante. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús dijo que el siervo no conoce la voluntad del dueño. Sin embargo, a los discípulos se le dio a conocer todo lo que oyó del Padre. Así que son llamados amigos si guardan los mandamientos de Jesús. Y dijo que poner su vida por cuyos amigos es el amor más grande. Y él mismo cumplió con este amor. Ahora veamos el versículo 16 en adelante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En resumen, la razón por la que Jesús eligió a los discípulos es para que lleven frutos en Jesús. Llevar frutos es evangelizar con la palabra que Jesús ha dado y hacerlos hijos de Dios. Siguiente, los contenidos del versículo 18 al 27 es sobre la persecución que reciben los que pertenecen a Dios. Veamos la palabra de versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús dijo que la razón por la cual sus discípulos fueron aborrecidos y perseguidos por el mundo fue porque no pertenecían al mundo y fueron elegidos del mundo por Jesús. El mundo que persiguió a Jesús y los discípulos en ese tiempo era el mundo religioso del judaísmo controlado por Satanás. Y la razón por la que el mundo persigue al reino de Dios es porque el Dios que lo controla es diferente. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el grupo de Dios con el grupo del diablo? Según Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice que los que persiguen son del diablo y los que son perseguidos son de Dios. La razón fundamental por la cual el grupo del diablo persigue al grupo de Dios es para que no puedan escuchar la verdad que testifican el grupo de Dios, por lo que el grupo de Satanás mienten y persiguen. Ahora veamos versículo 21 en adelante. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Jesús
anuncia que el mundo hará toda clase de mal por causa de su nombre. Y la razón por la cual el mundo persigue es porque no conocen a Dios. Si Jesús no nos hablara de Dios, diría que no lo sabía. Pero ahora que lo ha revelado todo, ya no hay excusa. Lo que debemos meditar aquí es que hoy en día el pastor prometido de Shincheonji también testificó de las profecías del Nuevo Testamento que estaban selladas en parábolas y todas sus realidades, por lo que no se podrá decir que persiguen por no haber conocido. Todos no han oído hablar de Shincheonji que está cosechando conforme a la promesa de la Biblia. Cada iglesia tiene un letrero que dice no se permite la entrada de los cosechadores de Shincheonji. Entonces, ¿cómo podrá excusarse diciendo que no lo ha oído? Además, se dice que aquellos que aborrecen a Jesús aborrecen a Dios. Así que espero que se den cuenta de que aborrecer al vencedor a quien Jesús envió hoy es aborrecer a Jesús. A continuación, veamos del versículo 24 en adelante. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así como Dios estaba con Jesús en la primera venida y pudo hacer cosas que nadie más podía hacer, hoy en día Jesús está con el vencedor, el pastor prometido del Nuevo Testamento, y está haciendo obras que ningún otro puede hacer. En la primera venida, Jesús sembró la semilla de Dios como Dios prometió. Hizo un nuevo pacto, proclamó la paz, cargó la cruz por nuestros pecados y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y el nuevo Juan, el pastor prometido del Nuevo Testamento, de acuerdo a la promesa, cosechó y selló a los nacidos de la semilla de Dios, luchó y venció al grupo del dragón en Apocalipsis capítulo 12, creó las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7, y está testificando en todo el mundo el nuevo pacto, el Apocalipsis, y haciendo la obra de la paz. Sin embargo, así como aborrecieron a Jesús sin razón hace 2000 años, Shincheonji también es aborrecido hoy en día. Esto se debe a que Satanás tiene el control del mundo, tanto en la primera venida como en la segunda venida. Por último, veamos el versículo 26 en adelante. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús dice que cuando venga el Espíritu de verdad, dará testimonio sobre Jesús. Y los discípulos también darán testimonio de Jesús porque estaban con Él. Hoy, el Espíritu de verdad que Jesús prometió está dando testimonio claro junto con el pastor prometido, el vencedor, sobre las profecías y las realidades del Apocalipsis que Jesús prometió. Hoy en día es el tiempo de la realidad en que se cumple el Apocalipsis, por lo que debemos ciertamente entender las palabras del Apocalipsis y guardarlas sin añadir ni quitar. Por lo tanto, espero que lleguen a comprender la verdad al escuchar y comprobar la palabra que se ha testificado.
Permítame resumir la palabra que han escuchado el día de hoy. El título de la palabra de hoy es la realidad del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es Dios, el verdadero pastor, el vencedor, y su organización, Shincheonji. Y el árbol del bien y del mal es el diablo, el falso pastor, y su organización, Babilonia. Y el fruto del árbol de la vida es la verdad, es decir, la palabra revelada y sus santos. Y el fruto del árbol del bien y del mal es la mentira, es decir, los comentarios y sus miembros. En el tiempo de la cosecha se dividen los nacidos de la semilla de la vida de Dios y los nacidos de la semilla de la muerte de Satanás. Hoy en día es el tiempo de la cosecha prometida, y los que pertenecen a las 12 tribus de Shincheonji, el granero del reino de los cielos, son la realidad de las primicias de las 12 ramas del árbol de la vida. Y los que no son cosechados y permanecen en sus iglesias, comprueban que son el árbol del bien y del mal nacido de la semilla de la muerte. A través de las 12 tribus de Shincheonji, escuchemos la palabra revelada que se cumplió como lo prometió Jesús. Comprobemos con la Biblia y seamos uno en Dios, Jesús, para amarnos, perdonarnos y bendecirnos unos a otros. En la próxima lección, el instructor testificará la palabra con el título Lección Intermedio 18, el efecto de la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Se dará una conferencia más interesante y más clara. Los bendigo en el nombre del Señor para que escuchen varias veces la palabra y la realicen y alcancen la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Finalmente, terminaremos proclamando We are one, con el fin de que somos uno en Dios y en Jesús. Trascendemos etnias, naciones y religiones y somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Vamos a orar juntos. Santo Padre Dios, a quien le damos las gracias y la gratitud. Le agradecemos sinceramente por su gran amor y gracia. Le damos las gracias por permitir que los pastores y seminaristas de todo el mundo comprendan la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, que son los secretos de los 6,000 años de la obra de Dios, a través del seminario en línea de Shincheonji de hoy. En Apocalipsis capítulo 22, creemos que solo el árbol de la vida existirá en esta tierra y vendrá la era del reinado de Dios. Por favor, ayúdanos y esté con cada uno de los santos que escucharon esta palabra hoy en este tiempo, se conviertan en la realidad del árbol de la vida y pertenezcan a él para que puedan alcanzar la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Le damos las gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que a través de este tiempo le pueda ayudar a darse cuenta de cuál es la manera de recibir la expiación de los pecados a través de la sangre de Jesús. Averigüemos cuándo y para quién se hará efectiva la preciosa sangre de Jesús. Esperamos que realmente dentro de la Biblia vea cuál es el camino del perdón de los pecados y si ha sido creado de acuerdo a las palabras del libro de Apocalipsis y se convierta en la realidad de alguien salvo por la sangre de Jesús. Como puede ver en el video, en la próxima lección del seminario veremos el efecto de la sangre de Jesús para la expiación de los pecados. La hora
es la misma que la de hoy, esperamos que ustedes y yo podamos entrar al cielo al participar en el seminario. El testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, Seminario en línea de Shincheonji, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas alrededor del mundo a través del canal oficial de YouTube de la Iglesia de Jesús Shincheonji. Estamos escuchando muchas buenas noticias de todo el mundo y denominaciones que esperan convertirse uno con Shincheonji. Además de las palabras que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre la Iglesia de Jesús Shincheonji y sus doctrinas, por favor, contáctenos al número representante de cada tribu que ve en la pantalla. Le estaremos guiando con detalle y amablemente. Concluiremos todos los procedimientos del seminario en línea de Shincheonji con el Padre Nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias a todos por acompañarnos.